Ok, buenas noches con todo el personal de salud. Voy a explicar o exponer sobre la decanulación de traqueostomía, los criterios, el proceso, las definiciones y la importancia de una correcta proceso de decanulación. Creo que es un tema bastante importante, ya que bastantes pacientes de cuidado crítico son portadores de tubo de traqueostomía, y veo que a nivel de tercer nivel de atención de salud el tema es poco conocido entre personal de salud, ya sean médicos o personal de enfermería. Okay, como introducción, el objetivo de la traqueostomía es mantener una vía aérea permeable, y una vez que la causa que motivó la colocación de la cánula de traqueostomía se resuelve, se puede plantear la decanulación de un paciente. Es importante saber que no todo paciente con traqueostomía es apto para la decanulación. Hay pacientes por ejemplo, compromiso neurológico importante, que van a ser usuarios de tubo de traqueostomía de por vida, o pacientes que ya han sido intervenidos quirúrgicamente antes en tráquea o otra área de la vía aérea superior, donde van a ser también usuarios de cánula de traqueostomía de por vida. Bueno, también sabemos que la traqueostomía se utiliza generalmente como protector de vía aérea para pacientes con ventilación mecánica prolongada mayor de 21 días y pacientes con obstrucción de la vía aérea superior de forma aguda, como probables abscesos u otras causas. Como definición, es la evaluación de competencias de la vía aérea superior que conlleva el retiro definitivo de una cánula de traqueostomía. Empieza cuando es posible desinsuflar el CAF o balón de la cánula de traqueostomía y hasta el retiro de la misma, y posteriormente la colocación de un sello oclusivo en el ostoma traqueal. Es importante saber que una correcta decanulación o una decanulación temprana es beneficioso para el paciente, ya que el tubo de traqueostomía puede generar problemas de fonación o problemas de dilución si está puesto en el paciente más tiempo de lo necesario. Todo este proceso de decanulación es competencia de un equipo multidisciplinario, tanto médicos como personal de enfermería. Este es un gráfico donde se observa el proceso final de la decanulación. Hay tres procesos que llevan a este gráfico final, que lo voy a explicar más adelante. Como primer paso, se retira el tubo de traqueostomía agarrándolo de las paletas. Como segundo paso, se limpia el ostoma traqueal con solución salina. Se aplica benzoína para evitar el tema de fístulas, y se tapa el ostoma traqueal con una gasa o con algodón. Esta gasa o algodón se debe colocar de forma suave para evitar posible enfisema subcutáneo. Y el paciente familiar debe saber que para hablar se debe presionar la gasa o tapón para que haga un sello totalmente hermético con el ostoma, y así pueda el paciente hablar. Probablemente esta es la diapositiva más importante de la exposición. Son los 5 criterios que debe estar presente todos para proceder con la correcta decanulación de un paciente. Todo debe estar presente a la vez. Como primer criterio, la ventilación mecánica ya no debe ser necesaria. Esto va por parte del médico intensivista. Como segundo criterio, la obstrucción de vía aérea superior, no obstrucción de vía superior. ¿Cómo se evalúa esto? Inicialmente se hace una prueba de oclusión de la cánula de traqueostomía. La mayoría de equipos de cánula de traqueostomía vienen con un tapón o una tapa. Con esta se puede tapar o obstruir, y se hace una prueba de 30 minutos, donde se observa si el paciente tolera o no esta obstrucción. Si el paciente logra hablar por lo menos una oración de un par de palabras, no hay estrés respiratorio, no hay estado mental alterado, no hay distrés respiratorio, se puede inferir que la decanulación será exitosa. En cambio, si el paciente no tolera, hay distrés o molestias respiratorias, el siguiente paso es una indagación, un examen endoscópico de vía aérea superior, donde se evalúe glotis, movilidad o fusión de cuerdas vocales, espacio subglótico y tráquea hasta carina. Si observamos que hay un tema de estenosis o un tema de tejido de granulación presente o alguna otra patología, ya se debe derivar al especialista. Si no se observa patología
alguna, se puede iniciar otras tácticas o procesos de decanulación, como cambiar a un tubo más pequeño. Como tercer punto, la presencia de una tos efectiva, que el paciente logre movilizar sus propias secreciones. Esto es realmente importante y no hay un número establecido propiamente dicho de qué se considera tos efectiva. La bibliografía menciona que podría ser 160 litros por minuto. Como cuarto punto son las mínimas secreciones. A pesar de que el paciente tenga una tos efectiva, secreciones abundantes o espesas pueden ser un riesgo o pueden para el proceso de canulación. Y como quinto punto, la habilidad del propio paciente de retirar la tapa de la cánula, ya que si el paciente comienza a desaturar o comienza a tener un distrés respiratorio, es importante que él mismo pueda llamar por ayuda o puede retirarse la obstrucción de la cánula, ya que si no es factible, el paciente podría inclusive ahogarse. Este es un gráfico que representa básicamente la diapositiva anterior. Como primer punto mencioné, la ventilación mecánica no debe ser requerida actualmente y se comienza a evaluar la vía aérea superior con la obstrucción del tubo de traqueostomía en test de tolerancia. Si tolera el paciente en un estado mental adecuado, una tos efectiva y secreciones mínimas, se debe proceder a la decanulación. Si no lo hay, se debe proceder con un examen endoscópico de vía superior y una probable derivación a la especialidad que se requiera según la patología del paciente, o inclusive puede establecerse que el paciente debe usar tubo de traqueostomía de por vida o debe ser portador o usuario potencial de otro tipo de tubo, como un tubo en T o un tubo de Montgomery. Estas son las tres técnicas de decanulación. La técnica que se utiliza principalmente a nivel 3 de salud o en la mayoría de hospitales o en el Hospital 2 de Mayo es la técnica de pre-oclusión progresiva de 48 horas. Se hace un test inicial de oclusión tapando el canal de traqueostomía, que comienza con media hora y se va aumentando por lapsos de periodo aumentado hasta llegar a 48 horas. Cuando el paciente ya lleva 48 horas con la canal de traqueostomía tapada y moviliza secreciones por la boca, se puede hablar de una decanulación exitosa una vez que se retire el tubo. Y como segundo aspecto, que es de alto costo, por lo cual no se utiliza en el país, vamos a hablar de una disminución progresiva del tamaño de la cánula. El paciente cada 1 o 2 días va a realizarse un cambio de cánula de traqueostomía por un número más pequeño, generalmente hasta llegar a un número 4, que es una cánula de tamaño bastante menor. Una vez que tolere 48 horas con esta cánula de traqueostomía número 4, se puede proceder a la decanulación. Por último, una decanulación inmediata se realiza generalmente a pacientes que cumplen ciertos criterios asociado a cuando hay fuga por la cánula de traqueostomía, es decir, cuando el CAF o balón de este está dañado. Generalmente se hace con un test de oclusión menor a 12 horas y el paciente tiene que estar sin proceso infeccioso activo, no debe estar con disnea, no requerir ventilación mecánica, hemodinámicamente estable, la presión arterial controlada y con una vía aérea superior conservada. Por último, ¿cuál es la importancia de una correcta decanulación? Como mencioné, es un tema poco conocido entre el propio personal de salud. Muchas veces llegan entre consultas cirugía de cabeza y cuello para evaluar posible decanulación de pacientes que no son candidatos, ya solo comenzando con su estado mental o estado general. Así que también es un tema bastante poco conocido, no solo entre médicos, sino personal de enfermería, técnico, etc. Usar el tubo de traqueostomía más de lo necesario, sobre todo en pacientes donde se colocó por una patología aguda, como un absceso o parecido, puede llegar a problemas fonatorios o de ilusión a futuro. Y por último, para evitar una reintubación traqueal, una cánula de traqueostomía retirada antes de tiempo puede
puede llevar a una reintubación por vía oral. Okay, con esto concluyo la exposición. Muchas gracias.